Hermanos y hermanas, agradecemos a Dios por este espacio. Por eso, bien llegados y bien llegadas sean todos a estos podcasts sobre salud mental y pastoral. Hoy nos centraremos en las emociones. Estas son vitales para nuestro desarrollo como seres humanos, ya que nos sirven para sobrevivir y adaptarnos a múltiples situaciones y entornos. Es importante poder reconocer que hay más de 100 emociones en nosotros. Muchas personas las consideran como buenas o malas, otros como positivas o negativas. Sin embargo, es un desacierto llamarlas de esta manera. Las emociones se dividen en dos grupos: emociones placenteras y emociones displacenteras. Hoy veremos solo las básicas, ya que las otras restantes se subdividen de esta. En el primer grupo de emociones placenteras veremos la alegría, el afecto, la calma y la sorpresa, mientras que en el grupo de las emociones displacenteras veremos el enojo, la tristeza, el miedo y el asco. Pero bueno, quizá hasta este momento te estarás preguntando, ¿cómo los cristianos y líderes cristianos entendemos las emociones? ¿O qué nos dice la Biblia sobre ellas? Para poder hablar de esto, es importante poder reconocer que la Biblia no habla en sí de emociones como las entendemos hoy en día. Esto es así por la distancia en tiempo y cultura. Sin embargo, constantemente a lo largo del texto bíblico, sí nos encontramos con momentos donde tanto personajes como autores bíblicos expresan sus emociones y nos permiten aprender de ellos. Las emociones no son malas, y la Biblia no las categoriza de esta manera. Simplemente nos habla de cómo manejarlas en ciertos momentos. Para entender las emociones, primero hay que comprender que el conocimiento o desconocimiento de estas va conectadas a nuestra historia familiar, a lo aprendido de nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, tías, hermanos mayores, etc. Pregúntate en este momento, dentro de tu historia familiar, ¿expresar emociones como el miedo, el enojo o la tristeza te era permitido? ¿Te sentías seguro o segura al momento de expresar tu tristeza? ¿O preferías encerrarte en el baño a llorar en silencio y en soledad? ¿Te sentías libre de expresar tu enojo cuando experimentabas situaciones injustas? ¿O eras más de los que callaban y permitían que te traspasaran tus límites? ¿En tu familia recibías comentarios como «los hombres no lloran» o «deje esa grosería, eso no se hace»? O las señoritas bien puestas no se deben de reír de esa manera. O «calladita te ves más bonita». En el hogar es donde aprendemos lo que es aceptable o no en cuanto al manejo y expresión de nuestras emociones. Aprendemos que cuando en este ambiente no se permite expresar algunas emociones, estas dentro de nosotros van creciendo y creciendo, buscando la manera de hacernos señales de humo y socavando en nuestro interior, como ese prisionero que va limando los barrotes de su celda hasta escaparse, y se escapa en el momento más inoportuno, con la persona equivocada y con la intensidad más alta. Vamos un poco más allá. ¿En algún momento le has dicho a alguien que no está bien que exprese su inconformidad frente a algo injusto, o que el corazón que tiene al Señor siempre está gozoso y de esta manera no permitiendo la expresión de las emociones? En muchos momentos usamos a Dios y la Biblia como un medio para reprimir las emociones propias y de otros. Eso no es bíblico, ya que como se ha dicho, la Biblia tiene un sinfín de expresiones de las emociones, y aún el mismo Jesús las experimentó cada una de ellas. Aun cuando los niños perciben que en su hogar no se les permite expresar ciertas emociones, usan estrategias para expresarlas o ignorarlas, y una de ellas es ponerle máscaras a las emociones que no son permitidas expresarse. Por ejemplo, cuando los niños no les permiten expresar su tristeza, la expresan por medio de la máscara de la rabia. Así que en lugar de llorar por algo que les genera la emoción de la tristeza, gritan, patalean o agreden diciendo que están enojados, cuando en realidad buscan contacto de sus padres o cuidadores para recibir consuelo o atención. Es decir, que este mecanismo de la máscara emocional es cuando el niño se permite sentir la emoción, pero evita su expresión. No la exterioriza. La segunda estrategia es la anestesia emocional, y es cuando un niño o niña se impide la experimentación de esa emoción. Es tanto la prohibición que se siente de la afuera para sentir la emoción, que el niño o la niña ni siquiera se permite sentirla.
La ignora totalmente y ocurre lo que decíamos ahora del preso limando los barrotes de su prisión. Sale en el momento más inoportuno y de la manera más explosiva y poco adaptativa. Incluso cuando se resiste a sentir esa emoción, esta nos llega a enfermar solo para que nosotros no contactemos con ella. Es por eso que es tan importante preguntarnos cómo fueron nuestros primeros aprendizajes de las emociones en nuestra historia familiar, en nuestro hogar y comunidad de fe, y de empezarnos a validar como seres humanos que somos. Somos emocionales, somos dignos de sentir y conocer cada una de nuestras emociones, y somos dignos de que nuestras emociones sean respetadas y validadas. Eso implica que cada una de nuestras emociones tienen derecho a estar ahí, que está bien expresarlas para poder gestionarlas y expresarlas de manera saludable. En los evangelios podemos ver que Jesús mismo lloró por la pérdida de su amigo Lázaro, a quien amaba, en Juan 11, 35-44. También se enojó en Mateo 21:12. Vemos que entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Sintió la soledad en la cruz, cuando en Mateo 27, 46-50 gritó con fuerza, «Elí, Elí, lema sabactani». Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, vemos que Jesús experimentó varias emociones fuertes. Sintió miedo. En Lucas 22:42 expresa, «Padre, si quieres líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya». También sintió estrés y ansiedad. En Lucas 22:44, en medio de su gran sufrimiento, podemos ver a Jesús que oraba aún con más intensidad, y su sudor eran grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Aparte de estas emociones displacenteras, esto no termina. En los evangelios vemos que Jesús se siente traicionado, negado, humillado, maltratado, torturado, entre otras emociones. Y eso, como personas que decimos imitarlo, nos debe llevar a pensar lo válido que es saber expresar nuestras emociones. Ahora bien, ¿qué son las emociones? Las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Es muy importante que entendamos la importancia de conectar con ellas, así que te propongo este ejercicio. Imagina cada una de tus emociones básicas como una versión tuya, algo así como tú enojado o enojada, o tú triste o tú con miedo, y piensa cómo esa versión tuya necesitaría expresarse o de cómo necesitaría que la acompañaran. ¿Qué crees que te diría ese tú enojado o ese tú triste? Empieza a ver tus emociones como las aliadas que aparecen en ciertas situaciones de tu vida para avisarte que algo no anda bien. Recíbelas, siéntate con ellas y presta atención a lo que te dicen o muestran, porque si bien las emociones son para nuestra supervivencia, no importa si son placenteras o displacenteras, si no las gestionamos y controlamos, éstas nos van a controlar a nosotros y aparecerán de manera disfuncional y poco adaptativas. Pensemos en la metáfora del carruaje que usa Platón. Este filósofo griego ve las emociones como los caballos que jalan el carruaje. Los caballos, cuando no se doman, son salvajes, temerarios, desobedientes y pueden llegar a ser peligrosos, llevándonos a lugares a donde no queremos llegar. Cuando el jinete no controla a sus caballos, estos se pueden desbocar y tomar direcciones diferentes, ocasionando que el carruaje se destroce y que el jinete salga lastimado, mientras que con un manejo y cuidado adecuado, el jinete puede dirigir el carruaje a donde quiera, asegurando así disfrutar el viaje. Igualmente, de esta manera nosotros aprendemos a cómo manejar nuestras emociones. Como indiqué anteriormente, la Biblia está llena de momentos donde las personas expresaron sus emociones. Sin embargo, en este momento hablaremos un poco más de cómo los salmos y el mismo Jesús nos permiten expresar nuestras emociones y dan validez a las mismas. Las emociones nos brindan información verdadera sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Algunas personas las llaman cogniciones calientes. Las emociones no son irracionales, sino más bien informativas. Nos muestran lo que valoramos, nos enseñan cómo vivimos. Aprender a admitir, observar y nombrar nuestras emociones
transforma nuestro ser interior, dejando espacio para la amplitud de la sabiduría humana, para el miedo y el dolor, pero también para el amor, la belleza, la bondad. Sin embargo, las emociones pueden ser fuerzas destructivas si se salen de su cauce, si arrollan todo a su paso, si determinan el curso de nuestras vidas, si dictan la forma en que respondemos a los demás o si se colocan en el centro de nuestra vida como lo único verdadero o real. Entonces, ¿cómo podemos permanecer en sintonía con nuestro ser interior sin ser arrastrados río abajo por lo que sentimos de un momento a otro? ¿Y cómo podemos como cristianos traer todo nuestro ser ante Dios, incluyendo nuestra vida emocional? Las Escrituras nos brindan una práctica: orar los salmos. Los salmos fueron el primer libro de oraciones de la Iglesia. Nuestros hermanos y hermanas cristianos de la antigüedad practicaban la oración principalmente por medio de la memorización y recitación diaria de los salmos. La adopción de esta práctica a través de los años, durante milenios, en casi todos los idiomas y en todos los lugares de la tierra, enseña a la Iglesia, individual y colectivamente, a mantenerse llena de vida y en sintonía con todas las complejas emociones humanas. Mientras oramos los salmos, aprendemos a celebrar y aprendemos a lamentarnos. Aprendemos a ser honestos con Dios acerca de nuestra ira y nuestro pecado. Aprendemos a llorar y a dudar. Aprendemos a admitir vergüenza y a expresar gratitud. Aun cuando nos acercamos al personaje de Jesús, nos encontramos con alguien que desde su humanidad nos permite reconectar con todas las emociones que un ser humano puede experimentar. Es importante poder reconocer el hecho de que el mismo texto bíblico indica que el Verbo de Dios se hizo carne y tomó en Jesús nuestra naturaleza humana. Eso lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, 6 al 8, Romanos 1, 3, Hebreos 2, 14, 17. Jesús es un personaje que logra conectar con sus emociones y expresar de forma asertiva lo que siente. Por tal motivo, al nosotros ser creados a imagen de Dios, también aprendemos de Jesús a expresar nuestras emociones. Por tanto, es difícil negar la humanidad de Jesús en puntos obvios. Nació, sintió sed, Mateo 25:35, hambre, Mateo 4:2, cansancio, Juan 4:6, y murió, Juan 19:30-34. Experimentó una amplia gama de emociones, en medio de una era humana increíblemente sobreestimulada y un cristianismo ingenuo respecto al uso y proceso de las emociones. Lo importante es empezar a conocernos para cuidarnos y mejorar nuestra salud mental. Esperamos que te haya servido. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.